Hola, bienvenidos de nuevo a este café con Nitrotel, en el cual el tema de hoy va a ser gabinetes para servidores. Mi nombre, Daniel Morera, soy el director de desarrollo de nuevos negocios y de soporte técnico de Nitrotel y tenemos presente en la sala a JJ Chacín, nuestros senior sales support. Eh, Como siempre, recuerden que esto está siendo grabado y va a ser subido a los canales de Certitel y Nitrotel en YouTube. Primero que nada, nosotros tenemos que entender, vamos a repasar lo de distribución de un centro de datos. Un centro de datos tiene tres áreas principales. La primera área es el Main Distribution Area, donde está el Core Switch y el acceso donde entran los accesos de los proveedores externos o los internos dentro de la edificación. Después tenemos el Horizontal Distribution Area, donde se encuentran los switches de distribución y las memorias SAN. Y finalmente tenemos el Horizontal Distribution Area, que es el área donde se encuentran los servidores la, del centro de datos. En los servidores, ustedes deben saber que normalmente los servidores generan mucho calor y consumo de energía. Entonces nosotros tenemos que hacer circular el aire desde pasillos fríos donde entra el aire frío del aire acondicionado hacia pasillos calientes donde es extraído el aire caliente. Entonces, esto lo primero que nos hace ver es que un gabinete que contenga servidores debe tener puertas de malla, de mesh, de manera que exista esa circulación de aire del pasillo frío hacia el caliente. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Los gabinetes para servidores podemos dividirlos en dos grandes grupos. El primero es el gabinete para servidores estándar, generalmente solitario. Va a ser un gabinete donde va a haber uno, dos, máximo tres gabinetes en los cuales hay servidores, muchas veces hay equipos compartidos de red, o sea, tenemos ahí compartido mi red completa. Estos gabinetes tienen las características, primero que nada, de nuevo, puerta de malla o mesh de 80%, antiguamente eran 66%, típicamente el paso de aire, actualmente se ha optimizado hasta llegar a un 80%. Normalmente viene con cuatro extractores en la parte superior que facilita la salida del aire caliente tanto arriba como posterior. Están, viene con patas niveladoras, ruedas, barra de tierra, los anchos 600 u 800 milímetros. De esto vamos a hablar, de un tema que hay que conversarlo. Las profundidades de 800, 1000 y 1200, siendo los altos desde 28 hasta 48, siendo el bestseller el de 42. Pero existen los gabinetes propiamente dicho déjame mover aquí, propiamente dicho, de centros de datos, en el cual estamos hablando a partir de 4. Ahí aparece el pasillo frío caliente, el pasillo frío caliente, en el cual nosotros queremos, de nuevo, las puertas son de malla, techo tipo pagoda, ¿verdad? De varios diseños, patas niveladoras no tienen ruedas, por supuesto, y opcionalmente la fijación o la base para fijación en los plafones de los pisos falsos, barra de tierra, anchos de nuevo 600 y 800 milímetros, profundidad generalmente siempre hablamos de 1000 o 1200, es muy raro un gabinete de centros de datos, obviamente de 800, y las alturas empiezan en 42U, 45, 48, siendo de nuevo el bestseller el de 42. Las partes de un gabinete de servidor de data center, de DC, Data Center, son los brackets que deben tener para las PDU, el acceso de cables, realmente en la parte superior, fíjense que no tenemos la parte de extractores. Las puertas generalmente son dobles, la parte de malla, puertas dobles en la parte frontal, puerta frontal generalmente cóncava, tiene paneles laterales removibles. Este, Esto es más o menos la distribución estándar. Las opciones que podemos cambiar a este gabinete es la cerradura estándar, cerradura de alta seguridad, biométrica, lectura de tarjeta. Las pagodas, pueden haber varias variaciones dependiendo, por ejemplo, si tengo tipo, el manejo de salida de aire caliente es tipo chimenea, entonces necesito unos filtros y salidas correspondientes en la parte superior para la salida del aire caliente hacia arriba, eh, o el acceso de cable, solamente fibra, cobre, fibra.
todas esas variantes, las bases en la parte inferior también, dependiendo del acceso de cable y los soportes propiamente dicho, y organizadores de cable solo para 800 milímetros. Debo hacer la aclaratoria de que cuando hablo de organizadores de cable, es cable cerrado, tipo canaleta. Si son de 600, trae unas platinas para manejo de cables, pero para tener los organizadores cerrados, tiene que ser 800, pues si no, los equipos no entran. Entonces, a veces hemos tenido eh, eh, hacer aclaratorias con cliente, porque el cliente pide que viene de 600, evidentemente es más pequeño, porque la diferencia entre 800 y 600 es bastante. Le dicen 20 milímetros, pero acuérdense que es en base por altura, o sea, realmente es mucho más grande. Un gabinete es de 800 de ancho, pero entonces nos piden 600, pero con organizadores de cable cerrado. Y siempre tenemos que explicar lo que no puede ser, que tienen que ser de 800 milímetros para poder tener esos organizadores cerrados. Las puertas de gabinete pueden ser tipo panel de ameja, pueden ser dobles, simples, podemos ponerle colores, ¿no? Podemos cambiar, pueden ser convexas, planas. Las mallas, generalmente la apertura es 80%, ha habido algunos casos que nos piden 66%, no sé, estándar viejo, pero realmente es 80%. Los gabinetes multi proveedor de servicio, lo que se conoce como colocation. Los colocation son gabinetes en los cuales yo tengo varios proveedores de servicios separados. Estos gabinetes, cada uno de ellos son como gabinetes independientes, cada uno tiene sus rieles, sus manejadores de cable, sus puertas con cerradura, tanto en la parte posterior de combinación, etcétera, etcétera. Normalmente pueden venir de dos, tres o cuatro compartimientos. El más común es de cuatro, pero pueden tener dos o tres compartimientos, diferentes proveedores de servicio. Aquí están los diferentes tamaños, anchos, profundidades y tipos de cerradura. En este caso particular, en el caso particular de los colocation, hemos tenido experiencias bien interesantes, hemos hecho suministros importantes, hemos vendido unos cuantos cientos largos de estos gabinetes para diferentes proyectos en toda la región. Aquí tenemos que hablar primero de aclarar el tema del ruido. Los servidores son ruidosos, producen un nivel de ruido bastante alto. Entonces, si nosotros tenemos una oficina pequeña en la cual el gabinete de red está dentro de la oficina y están los servidores, vamos a enfrentarnos al problema de ruido. Aquí tenemos una tabla del ruido desde el susurro, respiración normal, pisadas de 10 decibelios, hasta un bar del dolor 120, martillo neumático. Ya estamos hablando de alarmas contra incendios. Y nos encontramos en el medio, por ejemplo, en 50 decibeles, tráfico ligero y conversación, una conversación normal. En el caso de oficina, 60 decibeles, una oficina congestionada o tráfico fuerte. No, tráfico fuerte sería alrededor de 80. Aquí tenemos el caso de un gabinete con cuatro servidores. En su frente, aproximadamente 2 metros, produce aproximadamente un ruido de 60 decibeles. Cuando hablo de 60 decibeles, este también hace un... es un ruido que desde el punto de vista laboral es un problema. Es un problema. Y nos encontramos que nosotros queremos, porque hay un el diagnóstico propiamente dicho en la oficina pequeña, en el gabinete de espacio compartido, es clara esa perturbación laboral de la gente dirá que la gente se acostumbra a todo. No, eso perturba la tranquilidad laboral y la idea es reducir 10 veces el ruido, o sea, llevarlo a 50 decibeles. Recuerden que esta es una escala logarítmica, de 50 a 60 es 10 veces menos intensidad de volumen, 10 veces menos, y sería una conversación. Estaríamos pasando de un a un eso desde el punto de vista de manejo de oficinas es importante. Tenemos esos gabinetes. Estos gabinetes insonorizados no son completamente insonorizados, disminuyen el ruido, ¿verdad? Y aquí podemos verificar en esta tabla que nosotros podemos llevar a 50 decibeles aproximadamente el ruido en cualquiera de las áreas, de frente, del lado o en la parte posterior, el ruido generado o escuchado fuera del gabinete. Estos gabinetes nos creamos, van desde 17U hasta 42U, pero nos encontramos un problema práctico que es, aquí no, las puertas no son de malla,
puertas son cerradas, entonces tenemos un problema de circulación de aire. Entonces el volumen se le debe colocar un volumen de extractores y un sistema de extracción de bajo ruido, ¿verdad? Porque tampoco queremos que los ventiladores generen alto ruido. Estos extractores o ventiladores, este, por ejemplo, en el caso de 17 y 26U serían 6. A partir de 36U necesitamos 9 extractores que generen y saquen el calor, generen no, saquen el calor del gabinete. La otra parte, el segundo tema que tenemos que tomar en consideración es la parte estética. Estos gabinetes están dentro de la oficina. Queremos, ofrecemos acabados de madera con 8 colores diferentes del acabado de madera para el cliente pueda elegirlo de acuerdo a su gusto. Entonces tenemos la parte de manejo de calor, la parte de apariencia y un manejo de ruido controlado. Aquí habla de insonorizados, no son insonorizados, pero sí reducimos drásticamente el volumen, 10 veces menos el volumen que se puede escuchar de los servidores fuera del gabinete. Ya esto lo mencionamos cuando hablamos de eh, el café con el tutela anterior, del mes anterior, que fue sobre gabinetes, pasillos autocontenidos. Y hablamos de los gabinetes en zona sísmica. Tenemos la región, aquí hablamos de la región latinoamericana, empezando por México, toda Centroamérica, el cinturón de fuego, que incluye, por supuesto, Chile, el caso más crítico. Estamos hablando de Perú, estamos hablando de Ecuador, Colombia, parte de Venezuela. En la parte del Caribe, la República Dominicana y el oriente de Cuba también tienen zonas sísmicas. Mientras más oscuro, peor es el caso. En estos casos, cuando estamos en lo que se conoce zonas 3 o 4, nosotros tenemos que tener un gabinete antisísmico. Estos gabinetes tienen un refuerzo interno, algunos de ellos tienen inclusive unos estabilizadores. En el caso extremo de Chile nos han pedido con amortiguadores, perdón. Tenemos que suministrar al gabinete que cumpla con el estándar de la GR 63 zona 4. Tanto para las zonas 3 como para las zonas 4 es requisito. De verdad, créanme que nuestros gabinetes cumplan con eso. No podemos imaginarnos lo que puede ocurrir en un centro de datos o en un gabinete donde haya servidores, donde haya un colapso. En general, no solamente servidores, estoy hablando de que todos los gabinetes del red, que si nos se daña el gabinete que tiene los switches, también no tenemos nada con los servidores porque quedan incomunicados. Quedamos con una red inoperativa. Vuelvo a recordarles que estas café con Itotel están siendo grabados. Este está siendo grabado. Ya tenemos, por ejemplo, este fue justamente el del mes anterior, pasillos, contención de pasillos frío y caliente. Tenemos microfibras, cables drop, ODF, en la parte de cobre, cables de red, patch cord, patch panel. Entonces, en este momento tenemos aproximadamente unos veintitantos grabaciones de Café con Itotel, 30 webinars en el canal de Certitel o en el canal de Nitrotel. Tenemos 19 podcasts. Y como dice siempre el youtuber, por favor se suscriben y activen las notificaciones. Tenemos el siguiente tipo de gabinete, es el micro data center o smart cabinet o gabinetes inteligentes. La palabra no sería exactamente gabinete inteligente porque no son inteligentes. Yo lo llamaría autosuficientes. ¿Qué significa que sean autosuficientes? Este gabinete maneja su aire acondicionado, su manejo de energía UPS y tableros de energía, maneja su sistema de extinción de incendios, tiene un monitoreo del ambiente interno, en el cual se maneja verifica con tiempo real y con acceso remoto a través de aplicaciones de la temperatura, la humedad, el nivel de polvo o posible presencia de humo, el control de acceso cuando se entra, quién está entrando, a qué hora, etcétera, etcétera. Todo esto es monitoreado en un solo gabinete. Es muy interesante este tipo de gabinete para aplicaciones. Por ejemplo, vamos a hablar de una oficina, ¿verdad? En el caso de la oficina, nosotros tendríamos que climatizar, ¿no?, la oficina completa para poder cumplir con la temperatura que deben tener los servidores que generan mucho calor.
Entonces, la gente anda con abrigo porque la oficina tiene los servidores y tiene los equipos de red que necesitan estar fríos. Entonces, gastamos mucha energía y creamos inconfort en las personas que están adentro porque hay demasiado frío presente en la sala. También está la parte de seguridad. No es lo mismo tener un control de acceso a una oficina completa que a un gabinete, ¿verdad? Está la parte de extinción de incendios. O sea, simplificamos de manera bien eficiente los costos operativos y aumentamos considerablemente la seguridad propiamente dicho del gabinete. Todo lo que son aplicaciones remotas de 5G, IoT, etcétera, etcétera, están alrededor de esto. Eh, Repito, nosotros tenemos aquí opciones de aire acondicionado desde 400 hasta 3700 vatios. Tenemos los diferentes tamaños, la parte de extinción, UPS tiene que indicarnos el nivel de consumo de energía eh, y las opciones de control de acceso que quieren sobre ese gabinete. Ustedes nos dan esa información en la página web. Van a encontrar el gabinete con todos los detalles, todo el catálogo correspondiente en la página web de Nitrotel. Van a encontrar estos micro data centers. El micro data center, aquí están las partes, un desglose de las partes con la parte de detección y extinción de aire acondicionado, el control de temperatura, la parte de UPS, la parte de aire acondicionado y la parte de control de acceso y calidad de aire, etcétera. ¿Qué necesitamos en el caso de Nitrotel para una propuesta de gabinete, para que ustedes soliciten un gabinete? ¿Qué necesitan ustedes hablar si ustedes son integradores? Hablar con su cliente final. ¿Qué información tenemos que sacarle para poder ofrecer una oferta correspondiente? Primero que nada, el tamaño. El tamaño en U, desde 26, 36, 42, 45 hasta 48, siendo mayúscula resaltable 42. Vamos a decir que el 90% de los gabinetes de centros de datos, perdón, de servidores, son de 42. Después el ancho, 600, 800. Recuerden que el ancho de 800 hay que evitarlo en el sentido que ocupa mucho espacio, pero eso depende del volumen de cables que voy a utilizar. Si yo voy a utilizar un gabinete en el cual hay servidores, pero también hay equipos de red, y sé que voy a manejar un volumen de cable interesante dentro del gabinete, tienen que pedir 800 para que los organizadores sean cerrados. Entonces, en ese caso, sacrificamos espacio, tenemos que conseguir el gabinete 800. Después la profundidad, 800, 1000, 1200, siendo el 90%. El de 1200 es muy raro, o sea, yo no creo que haya un 1% de equipos posibles que puedan tener esa profundidad. Sin embargo, mucha gente lo pide en 1200 por si acaso, por olvidarme. Pero de nuevo, usted dice, mira 1200, base por altura, o sea, un gabinete de 1200 es considerablemente más grande. Si usted agarra un 800 de ancho con un 1200, eso parece una nevera muy grande, o sea, es muy, muy voluminoso. Pero en este caso estaríamos cubriendo todas las posibles opciones. El más común es de 600 de ancho y 1000 de profundidad. Vamos a decir que en el caso de Nitrotel, el 80% de todos los gabinetes que nosotros vendemos son de 42U, 600 de ancho, 1000 de profundidad. Esa es la realidad. Ya dije cuándo necesitamos 800, cuando el volumen de cables esperado va manejado dentro del del gabinete va a ser alto, y 1200 por si quiero prever el, el- algún algún equipo extraño que pueda aparecer de 1200. Variaciones, las puertas. Generalmente la puerta es mesh frontal, doble mesh posterior. Podríamos pedirla, me nos han pedido doble puerta adelante y atrás, no hay ningún tipo de problema. En el caso de Netotel, el inventario que estamos teniendo, repito, son de puerta doble atrás y sencilla adelante, pero estamos pidiendo stock, porque hay gente que me dice, no, yo quiero la puerta posterior sólida, porque va a ser chimenea. El acceso, el sacada de aire caliente va a ser por la parte de arriba. Perfectamente válido. Entonces vamos a empezar a tener puertas de inventario adicionales, ¿no? En los gabinetes. El anclaje en el piso, en el caso de eso es cuando tenemos piso falso. Cuando tenemos piso falso puede haber variantes de anclaje en el piso, las variantes en cerraduras, ¿verdad? Y las opciones pueden ser antisísmica, zona a indicar, pero normalmente zonas 3 o 4 son las que nos preocupan realmente. Los colocation, varios proveedores de servicio, el insonorizado, disminución considerable de ruido generado, y el micro data center. Esas serían las opciones. Entonces aquí están el ABC de que podríamos tener en una solicitud
de gabinetes de servidores. En este momento, aquí está como siempre mi correo. Vamos a irnos a completar nuestro café con Nidotel, reunirnos con los asistentes, vamos a abrir los micrófonos, revisar el chat y conversar sobre este tema o cualquier otro tema que ustedes quieran traer, hayan traído a este café con Nitrotel.